Hablar de un tema interesante porque el pasado día jueves se comenzó un procedimiento de desalojo de una toma ilegal en Antofagasta, esto en el sector de La Chimba. Esto luego de que el Departamento de Coordinación y Gestión Territorial de la Delegación Presidencial de Antofagasta y la Seremi de Bienes Nacionales determinaran la efectiva ocupación ilegal de terrenos pertenecientes a la cartera. Para hablar sobre este tema y otros que vamos a estar ahí analizando también, nos encontramos aquí en el estudio de CNN Chile con la ministra Marcela Sandoval, ministra de Bienes Nacionales. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Bien, muchas gracias, Felipe, por este contacto. No, pues y agradecido también de que usted haya venido aquí hasta los estudios de CNN Chile para poder conversar sobre este tema. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en Antofagasta, en La Chimba? ¿Es un sector icónico para la ciudad de Antofagasta? Porque ha ido aumentando también esta toma y que ha tenido todas estas consecuencias. ¿Qué llevó a que se determinara hacer este desalojo? A ver, en primer lugar, aclarar, precisar que el Ministerio de Bienes Nacionales prioriza los desalojos, es parte de nuestro quehacer habitual y lo que tratamos de hacer es actuar antes de que existan asentamientos, ya propiamente tal como ocupaciones ilegales. Porque aquí hay mucha especulación, aquí hay loteos brujos, aquí hay personas inescrupulosas que juegan también con las expectativas de la gente que no tiene vivienda y le venden, en el fondo, propiedad que no les corresponde porque es propiedad fiscal. Entonces, ante denuncias que nosotros recibimos, priorizamos. Y evidentemente, en el norte tenemos una prioridad porque la mayor parte del territorio fiscal está en el norte de Chile. Y además tenemos una necesidad también por el déficit habitacional. Nosotros somos colaboradores del Plan de Emergencia Habitacional, por lo tanto, cualquier recuperación de terreno también lo tenemos que evaluar en esos términos para ver si es apto, si el suelo es apto y ponerlo a disposición. Y en este caso actuamos antes y el sector La Chimba, como tú bien decías, ha sido, digamos, ocupado ilegalmente y teníamos esta advertencia, existía esta denuncia por distintas vías y siempre se actúa de manera coordinada con la delegación presidencial regional, con Carabineros y se hace un plan, en el fondo un plan maestro que permite actuar evitando evidentemente conflictos. Siempre no estamos exentos de que esos pequeños focos de conflicto se produzcan, pero en general lo que acá ocurrió fue que nos encontramos con demarcaciones de terreno, con algunos pequeños rucos, que en el fondo son como instalaciones precarias, todavía no un asentamiento propiamente tal, ni viviendas precarias instaladas, en el fondo personas que iban a ocupar el terreno. Y esa en general es nuestra forma de operar, tratar de llegar antes de que ese asentamiento se produzca. No es el lugar donde se conoce como, para hacer un recuerdo, porque en el caso de La Chimba, particularmente, ahí está sentado un campamento que es muy grande. Incluso estuvo trabajando ahí Felipe Berrío, el sacerdote jesuita, que estuvo a cargo de este lugar. Ahora, no es específicamente esa zona, sería una especie como de... Es un sector. Es un sector dentro de La Chimba. La Chimba es un sector bastante grande, una zona bastante grande, es un sector dentro de La Chimba que está aledaño a unas instalaciones que se conocen en Antofagasta como el PET, que eran instalaciones que tenían que ver con tenencia responsable de mascotas. Perfecto. Y ese es el terreno en general. Pero con eso nos encontramos y yo quiero ser en eso bien responsable y precisar porque hubo imágenes de algunos medios de comunicación que dieron a entender que ya habían habitantes, que existían ya viviendas precarias instaladas y la verdad es que lo que había eran instalaciones precarias y demarcaciones y evidentemente la gente hace eso ante la expectativa de si hay un ofrecimiento de una venta de terreno o de una ocupación, es lo primero que hacen. Nosotros tratamos de actuar antes de que eso ocurra. ¿Se tiene claridad de quiénes estarían detrás de ese tipo de cosas? Porque son denuncias graves dentro de este proceso. Siempre se inicia un proceso de investigación, por eso siempre actuamos en conjunto con la delegación regional, con Carabineros y evidentemente todo esto entra, digamos, en materia de justicia. Ministra, me da un minuto porque tenemos que ir a una situación que está ocurriendo están declarando autoridades de gobierno, en este caso el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, entrega algunos detalles respecto de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Chile en el marco de los Juegos Panamericanos, deportistas o algunos
parte de las delegaciones. Ayer estuvimos, quiero recordar, en el Estadio Nacional junto a varias de las autoridades que nos acompañan hoy día y con el general director de Carabineros de Chile, justamente mostrando, dando a conocer los servicios policiales que van a estar disponibles. Primero contar que en virtud de eventos de esta envergadura, primero hay un análisis de riesgo y de eventuales amenazas que por supuesto se hace de manera coordinada con los servicios de inteligencia de las policías y también con el servicio de inteligencia de otras instituciones del Estado. Y por tanto hay un análisis de los lugares donde eventualmente pudiera haber mayor riesgo. Y los servicios policiales por lo tanto planifican de acuerdo a esa evaluación de riesgo. Quiero recordar que hay un poquito más de 3.000, 3.100 funcionarios de Carabineros que van a estar dedicados exclusivamente a la seguridad en materia de los Panamericanos, 2.000 de ellos específicamente en la región metropolitana, y como explicamos ayer, van a estar disponibles las brigadas caninas de Carabineros, por supuesto las brigadas de radiopatrullas, la aeropolicial, y también las escuelas de especialidades que se desarrollan, por ejemplo, a través de la vigilancia con patrullaje a caballo. Y esto tiene que ver con, primero, la seguridad de los recintos deportivos, segundo, la seguridad de los lugares donde van a alojar las delegaciones y los deportistas. Quiero recordar que hay 35 hoteles destinados a aquellos que van a tener seguridad, 18 en la región metropolitana, hasta la Villa Panamericana, que también va a implicar destinar seguridad. También va a haber seguridad en materia de los traslados y por tanto de las rutas. Y también en el análisis que se ha hecho en materia de seguridad hay lugares que se estima que van a ser de mayor concurrencia, barrios comerciales o barrios turísticos, en los cuales también tienen un refuerzo en materia de seguridad. Así que contarle que en ese contexto, por supuesto, que los servicios policiales contemplan seguridad en todos esos espacios que sabemos en los cuales va a haber presencia de personas en el marco del desarrollo de los Juegos Panamericanos. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Quiero preguntarle si tiene antecedentes sobre este triple homicidio que ocurrió en el centro de Santiago. Además, en la comuna de Lo Prado, 2 personas fueron baleadas. Uno de ellos recibió al menos 6 impactos de bala en el baño. ¿Qué antecedentes se tiene? Y también hacerle una pregunta relacionada también en el marco de lo mismo. Mancha un poco, ensucia un poco la imagen del país estos hechos delictuales justamente a una semana, por ejemplo, de que comience este evento deportivo. Sí, bueno, respecto en particular a lo de Santiago, yo creo que hay varios antecedentes que ya son públicos. Efectivamente, son 3 personas en el marco del ingreso de 5 individuos a un domicilio, domicilio en el cual se desarrolla la actividad de venta de comidas. Ese ingreso, como es evidente, se produjo con armas de fuego, una persona que lamentablemente falleció en el lugar con múltiples impactos de bala y dos personas que fallecieron posteriormente. Quiero decir en ese marco y recordar de que Chile tiene una de las tasas en materia de homicidios, a pesar de que, y quiero reiterarlo, el gobierno ha colocado un foco particular en la lucha en contra de delitos violentos y particularmente respecto al delito de homicidio. Por tanto, no estamos conformes con ninguna cifra. Pero en ese marco quiero recordar que, a propósito de que participan más de 40 países en el marco de los Juegos Panamericanos, si uno mirara las estadísticas de esos 40 países en materia de homicidios, Chile tendría una de las tasas más bajas. Eso no nos puede conformar. Quiero transmitirle eso para que no se genere esa sensación. Por eso que está el Plan Calles sin violencia, porque queremos bajar la tasa de homicidio. Y por eso es que, por ejemplo, ayer ustedes estuvieron presentes en la desarticulación de un grupo de personas que se dedicaban, por ejemplo, a la venta y distribución de armas de fuego. Por tanto, yo creo que lo que prestigia al país, por eso estamos aquí, es que tenemos instituciones fuertes, que como todo país enfrentamos desafíos en materia de seguridad, desafíos que para nuestro presidente son prioritarios y a la cual le hemos destinado un trabajo interinstitucional, porque esto requiere colaboración y coordinación institucional, pero también le hemos destinado estrategia en materia de políticas públicas, como la Política Nacional contra el Crimen Organizado y en Plan Calles sin Violencia, y presupuesto, que se expresa de manera muy clara en las propuestas presupuestarias del gobierno le hace al Congreso. Por tanto, lo que le podemos decir al resto de los países es que tenemos instituciones serias,
que trabajamos colaborando entre nosotros, que tenemos estrategias y políticas públicas serias para buscar la seguridad del país y que, como ya lo dije, vamos a trabajar rigurosamente todos los días para garantizar la seguridad de todos los que participan en los Juegos Panamericanos. Buenos días, ministro. Una pregunta. Maipú la semana pasada dejó en stand-by su plan de emergencia y desastres, dando explicaciones que en el pasado Consejo Municipal se aplazó por la falta de documentación por parte del gobierno. Esta sección se puede ver incluso en YouTube y en la propia página de la municipalidad. Pues ahí escuchábamos parte de las declaraciones que entregaba el ministro subrogante del Interior respecto de las situaciones que se están viviendo en la antesala de lo que van a ser los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, y también con algunas informaciones respecto de hechos que han ocurrido en materia policial, con 2 acontecimientos donde han resultado personas fallecidas, un hecho que se registró en la comuna de Santiago con el resultado de 3 personas fallecidas y en el otro caso en Lo Prado con una persona que habría resultado fallecida, otra herida. Todos estos fallecidos por impactos de bala, la presencia de armas de fuego que se ha hecho una constante lamentablemente en este tipo de acontecimientos. Vamos a seguir con lo que estábamos con la entrevista con la ministra Marcela Sandoval, ministra de Bienes Nacionales, y hablábamos justamente, ministra, de esta situación que se vivía en Antofagasta. Usted nos entregaba algunos detalles respecto de esta situación. Ahora bien, ¿qué pasó con...? Porque dentro de este proceso se dio un hecho que también vale la pena aclarar. Cuando llegan los equipos de emergencia, porque se realiza con un apoyo de Carabineros, estas personas que estaban ahí, que iban a ser desalojadas, realizaron algunas acciones con el objetivo de frenar esto, y se provocó incluso hasta un incendio. ¿Fue así? ¿Fue así como se informó o no? A ver, siempre que ocurre un desalojo hay distintos hechos que se prevé que pueden ocurrir. A veces las personas ocupan acelerantes justamente para generar focos de incendio y evitar. A veces hay quemas también de pequeños microbasurales clandestinos que están alrededor también de estos sectores. Y es evidentemente para evitar el desalojo. Pero es parte también de los factores que se consideran cuando hay un plan de desalojo. Por eso siempre nuestra prioridad es intentar hacerlo, llegar antes de que haya un asentamiento irregular, sino cuando existan solamente estas demarcaciones, pequeños rucos, instalaciones precarias, de manera de que esto sea, digamos, evitar todos los focos de enfrentamiento, violencia, lo más posible. Y además para atacar el tema de fondo. Acá hay un tema de seguridad y también hay un tema de que no podemos permitir que, digamos, que las personas inescrupulosas que juegan también con los sueños de la gente que necesita una vivienda, le ofrezcan una posibilidad en un loteo brujo que finalmente no van a poder inscribir en el conservador, no van a poder seguir su tramitación, claro, ni van a poder inscribirlo en el conservador, ni Bienes Nacionales va a poder tener nada que hacer ahí. Entonces van a quedar en una ilegalidad. Entonces nosotros tratamos también de actuar frente a eso porque evidentemente esta gente está cometiendo un delito. Ahí en ese sentido se trabaja mancomunadamente con otros estamentos, otros ministerios. Me refiero a la preocupación que existe también con estas personas que quedaron sin sus viviendas, rucos, zonas donde ellos pernoctaban. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa con ellos en este caso? A ver, que en este caso no habían personas que pernoctaban, sino que llegamos justo en el momento que en general es nuestra prioridad. Cuando hay sitios que están recién demarcados, nos advierten, nos denuncian de que ahí va a ocurrir un asentamiento. Ah, perfecto. Entonces llegamos ahí y claro, y evidentemente la gente que está ya contactada, coordinada con estos, digamos, con estos loteadores brujos, lo que hacen es ofrecer y llegan antes. Entonces, evidentemente, ya habían algunas instalaciones precarias, por eso digo rucos y no viviendas precarias ni instalaciones, digamos, ya propiamente tales como un campamento. Esto no era así. Más que nada. Demarcaciones, tizas, en fin, ni siquiera deslindes propiamente tal. Entonces, acá es muy importante actuar a tiempo. Por eso
la capacidad, nosotros hacemos casi 7.000 fiscalizaciones al año en todo el país. En la zona norte es nuestra prioridad porque tenemos mucho terreno fiscal y es porque ahí también hay un interés muy grande en términos del déficit habitacional. Nosotros lo que estamos haciendo es que con la recuperación de los terrenos, en este solo sector de la Chimba recuperamos cerca de 68.000 metros cuadrados. Pero hasta el momento hemos recuperado cerca de 400 hectáreas en 60 desalojos que hemos hecho durante año y medio, en lo que lleva el gobierno. Entonces, nuestra prioridad es también recuperar, evaluar estos suelos y estos terrenos y decir, ¿son disponibles o no? Y los podemos habilitar para el plan de emergencia habitacional. Ministra, el rol que juegan los alcaldes también me imagino que tiene que ser primordial en la comunicación que le derivan a los respectivos CEREMI en las regiones. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque, a ver, a mí me toca transitar bastante por la región metropolitana y en el sector, por ejemplo, voy a indicar un lugar que es bien icónico. En Maipú existe un lugar específico que es Camino Melipilla, que es prácticamente el inicio de Camino Melipilla, donde se instaló una toma que incluso generó que no se pueda transitar por una vía que antiguamente sí existía, que era una vía alternativa a Camino Melipilla o que permitía, entre otras cosas, poder salirse de Camino Melipilla. ¿Qué pasa con ese tipo de tomas? ¿Se pueden intervenir? ¿Ya están instalados? Porque ahí incluso hay hasta almacenes que se han instalado al interior de esa toma. ¿Se puede hacer algo con respecto a eso? Porque los vecinos también pueden reclamar con respecto a eso, ¿no? A ver, acá lo principal que hay que despejar, el Ministerio de Bienes Nacionales no actúa frente a terrenos privados, solo en terrenos que son fiscales. Entonces, eso hay que despejarlo. Segundo, sí actuamos en relación a denuncias que nos hacen algunos alcaldes y otras autoridades también, como gobernadores, que están también atentos de lo que pasa en su territorio. Y sí, y el tema de los accesos, digamos, todo lo que tenga que ver con bienes de uso público, evidentemente, si nos llega esa denuncia, si observamos que evidentemente se requiere una intervención, hacemos las coordinaciones pertinentes, pero siempre y cuando eso corresponda a materia fiscal. Perfecto. Cuando son terrenos de privado, ahí no podemos actuar, que es como, por ejemplo, lo que pasa, que nos han preguntado mucho, lo que pasa en la región de la Araucanía. Ahí pueden haber ocupaciones de terreno, pero en general son terrenos de forestales y ahí son terrenos de privado. ¿La ley de usurpaciones les podría beneficiar o no? A ver, ahí con la ley de usurpaciones yo tengo una posición bien compartida con lo que ha dicho el gobierno, que aquí hay que diferenciar muy bien la criminalidad, cualquier delito de loteos brujos, usurpadores, en el fondo el uso inescrupuloso de estos temas con el déficit habitacional y la necesidad de vivienda. Y evidentemente acá lo que está en cuestionamiento respecto a la ley de usurpaciones es la autotutela, en el fondo la posibilidad de autodefensa que en el fondo facultaría a cualquiera a defenderse por cuenta propia y eso evidentemente instala una vulneración frente al Estado de Derecho. Entonces, lo que hemos dicho como gobierno es que evidentemente tenemos que avanzar a un marco regulatorio mucho más moderno en materia de usurpaciones, sí, pero resguardando que el Estado de Derecho se mantenga, se proteja y en ese sentido la autotutela es un tema complejo y que ese ha sido un punto, digamos, en que se ha puesto especial énfasis. Perfecto, pues ministra Marcela Sandoval, ministra de Bienes Nacionales, muchísimas gracias por haber venido aquí al estudio de CNN Chile a hablar de todos estos temas que han generado también algún tipo de reacción, sobre todo en la región de Antofagasta y bueno, lo que pueda venir de aquí en adelante. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Felipe. Que esté muy bien.